por el gobierno del estado, el generar las condiciones para que Coahuila siga creciendo y se siga desarrollando y brindando alternativas es un gran compromiso. Hoy, después de una pandemia que nos ha afectado a todos, nos ha golpeado, que hoy los organismos industriales, las cámaras, las empresas, después de una situación tan difícil, de la mano del gobierno del estado, vamos saliendo adelante. Hoy este evento, respetando los protocolos, respetando las medidas sanitarias que se lleva a cabo, pues para nosotros la verdad es un orgullo, para quienes serán partícipes, estudiantes, maestros, académicos, empresarios. La verdad, muchas felicidades a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Muchas felicidades por este décimo congreso que sabemos que las exposiciones que harán para la mejora del software vendrán a contribuir a un mayor desarrollo en este mundo globalizado que hoy tenemos y ante estos retos que tenemos a nivel mundial. Hoy Coahuila representa una gran oportunidad de desarrollo, pero también de inversión. Hoy Coahuila es un estado seguro, donde las inversiones que han estado llegando pues representan una gran oportunidad. El nivel académico que tenemos en nuestras universidades, y un ejemplo de ello es nuestra Universidad Tecnológica, son prueba de ello. El trabajo que llevan a cabo nuestros docentes, nuestros alumnos, pues representa una gran oportunidad para las industrias y para todas las empresas, de que tenemos una mano de obra calificada. No nos podemos detener, tenemos que seguir adelante, pero tenemos que estar a la vanguardia. Las universidades que tenemos en la laguna, pues les digo, la mano de obra calificada es una prueba de ello. Más y más inversiones vendrán, y con ello saludo al subsecretario de Desarrollo Económico, a Ricardo Chung, y felicitarlo, que lleve un saludo al secretario Jaime Guerra, porque Coahuila no se detiene. Coahuila se siguen anunciando inversiones como las que el pasado lunes anunció el señor gobernador, la ampliación aquí precisamente en Torreón. Pero lo mismo es en la región sureste, lo mismo en la región centro o en la región norte. Coahuila presenta una gran oportunidad. Sé que en este 10º Congreso Internacional se verán grandes alternativas, grandes opciones, y que serán aprovechadas por nuestros estudiantes y nuestros empresarios. Muchas felicidades. Gracias a la Universidad Tecnológica por ser la casa de este gran evento. Muchas felicidades a todos, y que esto sea para bien de Torreón, de la Laguna, de Coahuila y de México. Muchas felicidades y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje que brindó el ingeniero David Flores Gavilán. Enseguida el maestro Sergio Nava Muñoz, director del Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Zacatecas, dará una semblanza de este 10º Congreso Internacional de Mejora de Procesos de Software. Muy buenos días. Señor rector, muchísimas gracias por albergar nuestro evento en esta 10ª edición. Hugo, muchísimas gracias por todo el apoyo y por las gestiones. Señores miembros de jurado, muchas gracias. Perdón, del presidio. El Congreso Internacional de Mejora de Procesos en este año, como les decía, cumple 10 años. Es la 10ª edición de nuestro Congreso, que inició en el 2012. Siempre desde su misión ha sido ser un foro global en el que los investigadores y los profesionales de la ingeniería del software presenten y discutan tanto tendencias, ideas innovadoras, inquietudes, discutan acerca de qué es lo que viene y qué es lo que está actualmente en el ámbito de la industria. Siempre, desde sus inicios, la idea ha sido generar una comunidad que se acerque
desde la parte científica con la industria y por supuesto con una parte muy importante que son los estudiantes. Desde un principio, la idea ha sido justamente promover esta triple hélice, la relación simbiótica entre estos entes. Por supuesto, detrás está la idea de poder fomentar el crecimiento y el desarrollo de las tecnologías de la información en México. Y una parte, como decía, muy importante es impulsar el acercamiento de los estudiantes a las tecnologías de la información, a todos los temas que este congreso lleva como core principal, la inteligencia artificial, la ingeniería de software, la ciberseguridad, temas que son muy importantes en este mundo globalizado y que son una ventaja competitiva para quien decida incursionar en ello. Este evento, desde sus inicios, era un evento que se llevaba a cabo principalmente en la ciudad de Zacatecas. Después se tomó la decisión de hacerlo un evento itinerante. Hemos tenido la fortuna de llevarlo a cabo en Guadalajara, Jalisco, en Guanajuato, Aguascalientes, y ahora tenemos la fortuna de que nos reciban en Torreón. Espero de verdad que todos los participantes de este nuestro 10º Congreso Internacional en Mejora de Procesos de Software logren su cometido. Que se logre este intercambio de ideas entre los académicos, que se logre este acercamiento con la industria, que se logre fomentar y fortalecer esas inquietudes y esos intereses de los estudiantes por acercarse a este nuevo mundo. Muchísimo éxito para todos y muchas gracias. Muchas gracias al maestro Sergio Nava. Es el turno. Si gustan tomar asiento, por favor. Es el turno del doctor Víctor Manuel Rivero Mercado, director general del CIMAD a nivel nacional, quien brindará un breve mensaje a los asistentes y dará la declaratoria inaugural de este evento. Él se encuentra de manera virtual desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Hola, muy buenos días a todos. Los saludo a todos los compañeros del presidio. Lamento que los haya hecho moverse del lugar, pero bueno, muchas gracias, sobre todo por su compañía y su impulso a este importante evento, ¿no? Que quienes me han precedido ya han destacado su relevancia, tanto desde el punto de vista académico, ¿no? Al hacer ver los desarrollos de la frontera en estos temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación y en particular con la seguridad del software, tan importante hoy en día, ya que dependemos completamente de estas herramientas. Gracias a ellas, de hecho en este momento estoy acompañándolos a distancia, ¿no? Y en este congreso se desarrollan pues, temas relevantes como la arquitectura e ingeniería de software, mejora de procesos de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, ¿no? No solo desde el punto de vista, digamos, de los desarrollos, sino también desde el punto de vista de las aplicaciones, del impacto directo que esto puede tener en las empresas de desarrollo, en los usuarios y demás, y creo por esto que es también una oportunidad muy importante, ¿no? Como decían anteriormente, para el desarrollo de las empresas, para el impulso de las economías. Y creo también es importante el esfuerzo que está haciendo la Universidad Tecnológica de Torreón, a quienes agradezco la recepción, el impulso de este congreso, al realizar este evento de forma principalmente presencial,
¿no? Ya que también es una forma de reactivar la vida académica de nuestras instituciones tan importante en todo momento. Ya destacaba Sergio anteriormente, ¿no? La relevancia que ha tenido este congreso, la trayectoria, cómo ha permitido proyectar tanto al tema como a las instituciones que lo han impulsado, que lo han recibido en otros momentos, ¿no? En las ediciones anteriores. Y bueno, es importante, ¿no? Que esta 10ª edición se realiza en la Universidad Tecnológica de Torreón, con una participación tan notable de estudiantes. Me comentaban hace rato, tenemos más de 400 participantes, ¿no? Lo cual es un gusto, es muy importante tener un evento de esta magnitud, que destaquemos no solo incluye a estudiantes, sino también a profesionistas, usuarios de estas tecnologías. Pues bueno, habiendo dicho todo esto, y habiendo agradecido a todos los organizadores, agradezco también a los participantes, a los patrocinadores de este importante evento, ¿no? Sin ellos tampoco se hubiera podido realizar y agradezco también un trabajo muy importante que ha hecho el comité el comité organizador, el comité local, el comité científico para armar el programa, que es el corazón, lo más importante de este evento, ¿no? Y es lo que hace brillar a la temática, lo que hace su prestigio a nivel internacional. Y bueno, a quienes han estado impulsando esto desde muy el inicio, ¿no? En particular, perdón, parece que se había cortado mi video, lo lamento. Entonces, bueno, decía yo, agradezco a todos quienes han participado en la organización, tanto académica, logística, la realización, etcétera, y deseo que sea un evento de mucho éxito, que sea de mucho provecho para los estudiantes, los profesionistas, los investigadores. Hola, ¿me escuchan? No sé desde qué parte no me escucharon, pero... Ok, perdón. Bueno, hubo algunos problemas técnicos aparentemente, pero agradezco yo a todos quienes han hecho posible este evento. Espero que sea muy, muy exitoso, que todos lo disfruten mucho y que sea un muy buen aliciente para tejer redes, tejer colaboraciones, impulsar un trabajo de largo plazo. Y habiendo dicho esto, y siendo las 9:05 de la mañana del día 20 de octubre de 2021, declaro inaugurado este 10º congreso. Adelante. Buen día. Es así como damos por inaugurado este congreso, deseándoles que todos los talleres y las conferencias magistrales sean muy productivas para ustedes, jóvenes. A continuación los invitamos a quedarse a la conferencia magistral Conocimiento, Comunicación y Cambio, impartido por el doctor Gonzalo Cuevas Agustín, la cual ya la sala se encuentra activa. Y despedimos a nuestro presidium, invitados especiales. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Hola a todos. Hola a todos. Buenos días a todos los que nos estén viendo, que estén conectados. Vamos a iniciar con la ponencia magistral del doctor Gonzalo Cuevas. Información, permítanme, información, conocimiento, comunicación y cambio. Bueno, comentarles que para darle la introducción y presentar al doctor Gonzalo Cuevas, quise hacerlo un poco informal, comentar que él es uno de los fundadores de este congreso internacional, uno de los que hicieron diversas gestiones, y además también es uno de los precursores de los grupos de mejora de procesos de software a nivel europeo y uno de los fundadores del grupo de mejora de procesos en España. Asimismo ha sido formador de diversos investigadores que llevamos el estandarte de la ingeniería del software a nivel mundial. En este caso, comentarlo que ha sido uno de mis mentores en específico, y quien se preguntara y quien ha visto el programa y hay un auditorio virtual que se llama Gonzalo Cuevas, es en honor a él por toda la trayectoria y el impacto que ha dado a esta comunidad de ingeniería del software y en específico a la comunidad del CINSE. Entonces, sin más preámbulo, pues, doctor Gonzalo, son todos tuyos. Ya te van a pasar la confitrionía para que puedas presentar, compartir y iniciamos tu conferencia. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Gonzalo. Buenos días a todos. Es para mí un honor y una satisfacción el participar en esta 10ª edición del Congreso, en la cual participé, como ya saben, en las primeras. Siento no haber estado en forma presencial debido a las restricciones por el tema de la pandemia de los distintos países. Bueno, voy a hablarles de 4 elementos que pocas veces en el entorno informático se han juntado estos 4 elementos para hablar de ellos y son fundamentales e imprescindibles en todo desarrollo e investigación tecnológica. Y estos 4 elementos los tenemos ahí, son la información, el conocimiento, la comunicación y el cambio. Indudablemente sobre cada uno de ellos se puede escribir un libro. Yo lo voy a dejar reducido a unos pocos minutos y entonces intentaré transmitir el impacto que estos 4 elementos tienen tanto en la sociedad como en el desarrollo informático. Como sabemos, la informática es la ciencia del tratamiento de la información y el ordenador es el instrumento fundamental para este tratamiento. El hombre lleva a cabo su actividad en base a los conocimientos que posee. Para poder transmitir estos conocimientos a otras personas, lo hace por medio de informaciones, empleando el lenguaje
empleando discos magnéticos en los que almacena la información y facilitando que otras personas accedan a estas informaciones y generen los conocimientos que tenía el emisor. Además, el ordenador trata prácticamente todos los temas, almacena gran cantidad de datos de cualquier problema con unos algoritmos complejos que permiten dar resultados en unos tiempos que para el hombre serían imposibles. Pero esto no quiere decir que manejando el ordenador seamos capaces de abordar todos los problemas. El ordenador es un mero instrumento. Y hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, es que el tratamiento de la información no genera más información, sino que hace explícita información que estaba intrínseca y que no veíamos en la información de la que partimos. Y por último, diré que el ordenador, otro aspecto a tener en cuenta es que nosotros nos comunicamos con el ordenador, pero nuestro lenguaje y el lenguaje del ordenador son distintos. Es decir, todos sabemos que el ordenador utiliza un lenguaje binario, mientras que nosotros tenemos otro lenguaje. En España el español, en México el mexicano, en Italia el italiano, en cada sitio tenemos un lenguaje distinto. Pero todos tenemos que comunicarnos y el ordenador solo tiene uno en todo el mundo, que es el lenguaje binario. Luego tenemos que establecer unas reglas que nos permitan transferir la información en ambas direcciones. Vamos a ver el sentido de la información. El creador de la cibernética fue, como ustedes saben, el norteamericano Norbert Wiener. Y él dijo que en cibernética la conciencia de la información no es lo esencial. Es decir, el que yo tenga conciencia de esa información que me llega no es esencial, sino que lo importante, el sentido de una información, viene determinado por las acciones que desencadena y controla. En el sentido ordinario de la palabra, la información es la transmisión a un ser consciente de una idea por medio de un mensaje convencional, dependiendo del país en el que vive cada uno, y por un soporte espaciotemporal, por la tinta, en un periódico, en un disco, etcétera, etcétera. La comprensión del mensaje es el objeto, es decir, que lo que se trata es de conseguir que se entienda el mensaje. El soporte es el medio por el que se transmite, una línea de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y su uso y acción, el fin. Es decir, el fin de la información es el uso y la acción que se lleva a cabo. Ahora bien, es muy importante cuando nosotros tenemos una idea, el representarla mediante una información que no dé lugar a ambigüedad. Y si no, vemos lo que pasa en esta figura. Dos personas están viendo la misma información y cada uno lo interpreta de forma distinta. ¿Por qué? Porque esa representación es ambigua. Puede tener varias interpretaciones. En este caso lo vemos claro como cada uno está interpretando una opción distinta. Vamos a ver el sentido de la información. Imaginémonos una habitación, hace mucho calor y hay una de las personas de esa habitación que dice, hace mucho calor, abramos la ventana. Y otra persona que está ahí dice, es verdad, hace calor, abramos la ventana. En este momento vemos que hay un intercambio de impresiones conscientes. Uno ha dicho una frase, una información, y el otro la ha recogido, la ha entendido y la ha comunicado. Ahora bien, si la ventana no se abre, este intercambio de impresiones conscientes no se puede decir que haya información. Es decir, la información tiene sentido si se llevan a cabo una serie de acciones. Y esto es muy importante. Si no desencadena nada, no se puede decir que haya información. Imaginémonos una habitación climatizada. Tenemos el aparato termostático que informa al climatizador. Entre ellos, ninguna relación consciente. Ahora, el aparato termostático informa al climatizador o al aparato de calefacción que haya, y entonces el resultado es una acción, es como si hubiera habido información, aunque entre ellos no hay ninguna información consciente, no son conscientes, pero hay una transmisión y el resultado sí que es eficaz. A través de la temperatura que le envía, ha recogido la información y ha actuado. Entonces, lo que sí es verdad es que podemos decir que la transmisión de información de una máquina a otra es metafórica, pero no obstante es necesario reconocer que reúne todos los requisitos de la información, desencadena una acción. Vamos a completar esta idea con este aparato termostático que envía una estructura a la caldera y en base a esta estructura que manda la caldera actúa.
Entonces, toda comunicación de una estructura, en este caso de esta máquina, puede, por lo parece, ser llamada información, ya que desencadena una acción. Ahora bien, ¿qué ocurre si adoptamos esto como información? Pues muy sencillo, que esta estructura que va del termostato al calefactor, esa señal eléctrica o lo que corresponda, la podemos medir, entonces es objetivo y tiene la posibilidad de medida, lo cual nos abre unas grandes expectativas. Ahora tenemos un concepto aquí que desde luego todavía no se ha solucionado y lo dio Norman la tesis del viernes, que nos dice que las máquinas de información no pueden ganar información. Y dice por otro lado, los cerebros y los sistemas nerviosos son máquinas de información. Entonces se nos plantea, ¿dónde está el origen de la información? Nosotros introducimos en una máquina de información, que puede ser un ordenador o puede ser el cerebro humano, una información A. La información que sale es menor o igual, es decir, no se gana información. Ahora lo que sí se puede hacer es que se pone de forma explícita una información que ya estaba de forma implícita en la entrada. Imaginemos que a una máquina de cálculo se le dice 3 por 2 o a una persona llega 3 por 2 y entonces él da 6, pero es que 6 ya estaba implícito en el 3 por 2, no aporta nada nuevo. Vamos a ver la relación, vamos a ir ya a la información con el conocimiento. ¿Qué relación hay entre la información y el conocimiento? Si nosotros consideramos que la información y el conocimiento fueran iguales, entonces, pues muy bien, pero no se puede decir que información y conocimiento sea lo mismo. La informática necesita de términos objetivos para poder medirse y actuar con ella, mientras que el conocimiento es algo subjetivo, depende del receptor. Si yo doy una información a una serie de personas, con toda seguridad cada una de ellas ha entendido cosas distintas. Y la información, decimos que es una fórmula escrita susceptible de aportar conocimiento, pero no quiere decir que en un determinado receptor aporte el conocimiento. Vamos a ver el modelo de información. Cuando nosotros hablamos de un fenómeno, no se puede esperar nada de él si este es fijo. Por ejemplo, si siempre fuera de día y yo digo, es de día, dice, toma, eso ya lo sabemos, y es que no hay otra cosa, y es que siempre es de día. Entonces, para hablar de un fenómeno, este tiene que ser variable y presentarse en un número de estados para poder transmitir información. Es decir, solo se puede transmitir información respecto a un fenómeno variable y que se encuentra en un número finito de estados, porque si se encontrara en un número infinito no podíamos representar todos los estados. Entonces, vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, que está soleado, que está nevando, que está lloviendo. Son distintos estados. Ahora, ¿cómo estamos? Pues cuando me dicen el estado en que se encuentra, recibo la información y conozco el resultado de ese fenómeno. Ahora, ¿qué puede ocurrir respecto de un fenómeno variable? Nosotros podemos recibir la información exacta de ese fenómeno o podemos recibir parte. Por ejemplo, vamos a suponer una habitación en la cual hay 4 personas, que aquí vemos Pérez, Ruiz, Sánchez y García, y que pueden ser hombres o mujeres. Estas 4 frases que miden que es hombre y mujer pueden ser verdaderas o falsas. Yo no lo sé. Entonces, hay una persona que sabe qué es cada una de ellas. Esa persona tiene el conocimiento total. La otra persona, pues no sabe cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces tiene la ignorancia completa. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer aquí ahora, para ir viendo cómo este lenguaje lo transmitimos, lo trasladamos al ordenador. Ahora nos imaginamos ya el ordenador, que solo tiene 0, 1. Por 0 vamos a representar a que sea hombre la primera persona y por 1 que sea mujer. Entonces, la segunda puede ser hombre-mujer, la tercera hombre-mujer y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la representación de todas las posibilidades. Ahora, nos pueden decir que 3 son hombres y que 1 es mujer. Entonces tenemos aquí el 0, 0, 0 y 1. Esta sería, tenemos la información completa, tenemos ya el resultado. Hemos pasado de la ignorancia total al conocimiento total. Hemos recibido la información. Pero puede ocurrir que no recibamos la información completa. Es decir, que ahora nos digan que 2 son hombres y 2 son mujeres. Si nos fijamos en estos estados que hay aquí, veremos que hay 6 que corresponden a hombre y mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el primer caso hemos recibido la información completa y en el segundo caso hemos recibido una información parcial. ¿Y qué se llama
A lo primero, pues hay un concepto que aparece y que ya conocerán, que es el concepto de entropía, y que entonces vamos a ver una primera definición y luego la iremos perfilando. Podría decirse que la entropía es el grado de indeterminación. Entonces, cuando no tenemos ningún conocimiento de este fenómeno, de quién es hombre y quién es mujer, tenemos 16 estados, 16 posibilidades. Entonces, la entropía sería el grado de incertidumbre, o que es lo mismo el número de estados posibles. Cuando nos dicen que 2 son hombres y 2 son mujeres, entonces hemos pasado a 6 estados posibles, con lo cual nuestra indeterminación ha variado de 16 a 6. ¿Y qué determinamos por información? Pues el cociente entre el grado de indeterminación previo y el grado de indeterminación posterior. En este caso, 16 elevado a 6. Ahora hay una cosa, nosotros hemos visto, recordar aquí, que como la entropía o el número de estados posible crece exponencialmente con el número de elementos. Es decir, tenemos 2 al primer nivel, 4 al segundo, 8 al tercero y 16 al tercero. Crece exponencialmente. Entonces, para evitar que esto crezca exponencialmente, se ha adoptado en el campo de la información el logaritmo en base 2 del número de estados. Entonces, así, el logaritmo del grado de incertidumbre, que era 16, es lo que se conoce ya como entropía. En este caso, el logaritmo en base 2 de 16, pues es 4, o sea, que es 4. Ahora bien, ¿y ahora la información cuál sería? Pues el logaritmo del grado de incertidumbre previo menos el logaritmo del grado de incertidumbre posterior. Sería el logaritmo de 16 menos el logaritmo de 6. Ahora, ¿cuál es la mínima entropía que nosotros tenemos? Pues la mínima es, ahora si consideramos un fenómeno que tiene 2 estados. Si tiene un estado, no hay entropía, porque sabemos cuál es. Ahora tiene 2 estados. Entonces, un fenómeno tiene 2 estados equilibrables. Si nosotros aplicamos el logaritmo en base 2 de 2, tenemos que el logaritmo en base 2 de 1. Y eso es lo que conocemos con el nombre de bit, y eso es lo que es la unidad de información que existe en el ordenador. Es decir, que el bit es la información de un fenómeno que tiene 2 estados que son equiprobables. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en la historia no todos los estados son equiprobables. Entonces, si no todos son equiprobables, no voy a utilizar yo la misma longitud del mensaje para representar cada uno de los estados posibles. En unos casos tengo que enviar más información y en otros tengo que enviar menos. Y entonces se ha determinado matemáticamente la fórmula que me da la entropía. Y aquí la tenemos, que es el sumatorio de la probabilidad de cada estado por el logaritmo de cada estado. Y ahora, esto aplicándolo a fenómenos que existieron, a estados que existieron antes, ustedes, el alfabeto Morse, por ejemplo, aplicando ahora la teoría y teniendo en cuenta la frecuencia de aparición en el idioma inglés de cada una de las letras. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, Gonzalo, tú continúa. Viendo esta situación, pues ha visto que ahora que con el conocimiento actual el Morse solo podría ser mejorado un 5%. Si nos fijamos en los cajetines de las imprentas antiguas, cada cajetín tenía una letra, vemos que había cajetines que tenían la letra muchas veces y en otros casos tenía mucho menos. Por ejemplo, si nos fijábamos en la E en España, pues tenía muchas más letras que en la U. ¿Por qué? Porque la E se utilizaba con mucha más frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora en lo que utilizo con mucha frecuencia me interesa representarla de una forma muy corta. Y cuando aparece muy poco no me importa alargar el mensaje para determinar ese estado del fenómeno, porque me aparece raramente. Por ejemplo, si un fenómeno de 4 estados que son equiprobables, entonces vemos aquí que la entropía sería menos un cuarto por logaritmo de un cuarto, y como son 4 elementos, me da 2 bits de información. Ahora bien, si el fenómeno tiene que uno de los estados tiene una probabilidad de 1/2 y los otros tienen una probabilidad de 1/6, como vemos entre todos la probabilidad 1, entonces vemos que la entropía baja, disminuye. Ahora bien, nosotros tenemos la entropía, que ya sabemos que es la incertidumbre que tenemos con relación a el desconocimiento que tenemos con respecto al estado de un fenómeno. Y información es la información que recibimos para recibir el estado del fenómeno. Cuando pasamos de un estado de incertidumbre a otro recibimos
una información que es la diferencia entre la entropía que teníamos a priori y la entropía después de la información. Ahora, si nosotros, un fenómeno tiene una entropía, nosotros empleamos para eliminar esa entropía una información que, debido a que no tenemos o bien la instrumentación o bien la situación no me permite ajustarlo como queremos, pues normalmente empleamos para determinar el estado de un fenómeno una información superior a la entropía que tiene el fenómeno, y eso se conoce con el nombre de redundancia. Y voy a ponerles un ejemplo. A mí, vamos, yo lo estuve haciendo, era una cosa que ponían normalmente en el bachillerato. Yo se lo voy a contar y les voy a dar el primer paso, pero ya desde el punto de vista de teoría de la información, para ver que el fenómeno es posible. Se trata de un conjunto de monedas, 12 monedas. Sabemos que una es falsa y que pesa más o menos, pero no sabemos cuál es la falsa ni si es pesando más o pesando menos. Número de estados posibles, pues desde la 1 a la 12 pesando una de ellas más, o de la 1 a la 12 pesando una de ellas menos. Total número de estados posibles. Ahora, para determinar el fenómeno, lo que hacemos es utilizar una balanza. La balanza vemos que tiene 3 estados: equilibrada, inclinada a la derecha, inclinada a la izquierda. En una pesada, que tenemos 3 estados. En 2 pesadas, pues vemos que, habiendo sido en la primera una situación, por cada uno de ellos tenemos 3, o sea, 9 posibilidades, y con 3 pesadas, 27 posibilidades. ¿Cómo? Es decir, tenemos que, para determinar 27 estados. ¿Pero cuántos hay? 24, lo cual quiere decir que en principio con 3 pesadas sería suficiente para determinar el fenómeno, puesto que hay que determinar 24 y tenemos 27 posibilidades. Pero, ¿podemos hacer 2 pesadas y medio? No, pues aquí vemos cómo la propia arquitectura del instrumento que utilizamos nos obliga a utilizar una redundancia para determinar el estado del fenómeno. Les voy a decir nada más. La primera pesada, colocamos 4 en cada bandeja y 4 las dejamos fuera. Entonces, si queda equilibrada, es que las 4 fuera son malas, pesando más o menos una de ellas. 8 posibilidades. O que si esto se inclina hacia abajo, es que una de estas pesa más, una de las 4, o que una de las otras pesa menos, y en el otro sentido. En todos los casos me quedan 8 posibilidades. Como con 2 pesadas, que son las que me quedan, tengo 9 posibilidades, quiere decir que este paso es válido, puesto que todavía me permite determinar el fenómeno. Las otras 2 pesadas, pues, se entretienen en pensar. Tipos de información. Pues el tipo de información es el sintáctico, en el que nos preocupamos de los símbolos, sus restricciones estadísticas y determinísticas, y son las que nos permiten establecer los códigos adecuados. El nivel semántico va unido al conocimiento que aporta una determinada información, y esto es completamente subjetivo. Es imposible determinar el conocimiento que una información va a producir en una serie de personas. No se puede medir. Y pragmático, pues pragmático es la utilidad de la información. Si nosotros analizamos la información en el tiempo, vemos que el valor de la información, hay un periodo en el cual va creciendo hasta un punto máximo y que a partir ya esa información va teniendo menos valor. Y por otro lado, en cambio, tenemos que el coste de la información cada vez va subiendo, a medida que tenemos más información, el coste va subiendo y llega un momento en que supera al valor de la información. Vemos que el beneficio está en un determinado punto del tiempo. Vamos a ver ahora una idea de conocimiento. Conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Ese es el conocimiento. Un conocimiento aislado, pues no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo importante? Pues el bagaje de conocimientos que tiene una persona, que los estructura en teorías, establece relaciones entre ellos y saca una serie de conclusiones que comunica mediante informaciones. Y ahora aquí es curioso, en este tratamiento, la inducción psicobiológica que tiene el cerebro en la expresión que damos y que induce, aparte de los sonidos que provocamos, una información adicional en las personas. Lo veremos más adelante. Si nosotros identificáramos información y conocimiento, la informática sería el tratamiento de los conocimientos presente en todas las actividades del ser humano. Pero es distinto información y conocimiento. Así, un tratamiento de la información es solamente una manipulación de fórmulas escritas que no tienen ninguna relación con el conocimiento. ¿Y cómo esto me puede servir después para generar un nuevo conocimiento en base al conocimiento? Lo veremos enseguida. Nosotros sabemos, por otro lado, esta nada más es una idea, que los datos generan información,
la información aporta un conocimiento y los conocimientos generan la sabiduría. Bueno, pues vamos a ver cómo la informática, el tratamiento de la información es fundamental en la obtención de conocimientos. Veamos un ejemplo. Se trata de una encuesta. Se va a votar una determinada ley. La ley es un problema de conocimiento. La gente estudia la ley, toma unas decisiones, piensa si él quiere, si eso le viene bien o mal, en base a los conocimientos que tiene, lo analiza, toma unas conclusiones y al final lo vuelca en una papeleta en la que pone las siglas SI o NO. Cuando ha terminado la votación, se le pasa la urna a una persona que no tiene ni idea de las leyes, que no tiene ni idea de ese alfabeto, que no tiene ni idea de nada y que lo único que es capaz es diferenciar las siglas SI y diferenciar NO y sabe sumar. Entonces, ella saca las papeletas, no tiene ninguna relación con el tema que se trata, solo sabe distinguir SI y SNO. Pone los SI en un montón, los NO en otro montón, los suma y dice 84 SI y 34 NO y los comunica. Entonces, llega de nuevo y esa información se transformará ya en un conocimiento. ¿Veis cómo el tratamiento de la información se ha hecho sin saber de qué va la cosa? En cambio, aporta un conocimiento y en este caso se toma la decisión de que la ley ha sido aprobada. Problema de conocimiento. Entonces vemos ya la gran utilidad de la informática que permite transformar, trabajar sobre la información que representa el conocimiento sin ninguna relación con él y poder obtener un resultado que aporta un nuevo conocimiento. Veamos cómo funciona el ser humano. Aquí tenemos el oído, entonces él recibe un mensaje, por ejemplo, que le dicen, oye, dime cuántas son 3 más 2. Bueno, pues eso lo lleva al cerebro, lo comprende, porque él tiene conocimientos que con los conocimientos que tiene, él sabe lo que son 3 más 2, lo recuerda, lo almacena en la memoria, lo evalúa, de 3 más 2, 5. Y a continuación lo expresa en una información y dice 6. Entonces, esta es la forma en que funciona el cerebro. Ahora, el paso del sentido a la forma, seguido de un tratamiento en el plano de las formas, y luego una vuelta de nuevo al sentido, es la forma de hacer de la informática. Es lo que hemos visto en la encuesta anterior. Es decir, el sentido lo ha transformado en una forma, que es el SI o el NO, hemos hecho un tratamiento en el plano de las formas sin tener en cuenta el significado y hemos retornado al significado. Y este tratamiento en el plano de las formas es el modo de hacer de la informática. Ahora, para que sea efectiva, indudablemente estas formas que hemos establecido, pues tienen que ser rigurosas y bien hechas. Si la información que proporcionamos no es rigurosa ni bien hecha, pues entonces no se puede hacer. Esta persona que solo sabe NO, si la gente ha contestado NT o PI, pues no sabe qué hacer, entonces no se puede hacer. Es decir, que para que el tratamiento sea válido, la información, el traslado de la idea, del conocimiento a la información, tiene que hacerse de modo rigurosa y fiable. Vamos a ver ahora activos, conocimiento y activos de conocimiento. Esto es lo que en las empresas se conoce como el business intelligence. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que cada individuo de la empresa tiene una serie de conocimientos. Y lo que se hace, estos conocimientos, con arreglo a unas reglas, él los transforma en informaciones y establece unos mecanismos para que estas informaciones sean fácilmente asequibles por otras personas de la organización que comprendan las ideas que él tenía, el conocimiento que él tenía. Eso lo hacemos con todos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el conocimiento de todos los empleados de la organización están al servicio de la organización, con lo cual se logra más productividad. Además, el tratamiento de estas informaciones, viendo los resultados que cada uno obtiene con las informaciones de los distintos aportes de conocimiento, ve qué conocimientos son más eficaces y cuáles menos, de tal manera que déjalos más eficaces para que la productividad sea máxima y compartida por todos los miembros de la organización. Esto es el Business Intelligence. Vamos al tercer punto, comunicación. Pues toda comunicación no es ni más ni... Ahora vamos a ver de lo que es en sí la comunicación. Y luego cuando veamos cuando veamos el cambio, veremos la comunicación desde el punto de vista del cambio. La comunicación, toda comunicación auténtica no es ni más ni menos que un lenguaje, el cual implica una serie de medios mecánicos y fisiológicos de comunicación. Entonces, ¿cuáles son? Hace falta también 2 centros, un emisor y otro receptor. El emisor que transforma
que genera las expresiones y el receptor que comprende esos mensajes que se envían. Y por último implica un código, el lenguaje, que es el que utilizamos y que es el que eso se entiende. Es decir, en España utilizamos un lenguaje, pero en Alemania utilizan otro lenguaje. Es decir, que hace falta un código para transmitir las informaciones. Aquí tenemos la comunicación, que es el medio por el cual se transmite la información, que puede ser como un cartel que anuncia, que puede ser con un periódico, que puede ser con una carta, que puede ser por el teléfono, de viva voz, a través del oído. O sea, tenemos los diferentes medios de comunicación. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Lo voy a verlo rápidamente porque ya hemos hablado bastante sobre él. Entonces, el aparato biopsicológico de la cabeza del hombre es reversible. Es decir, es capaz de transformar, y esto es los conocimientos en información y la información en conocimientos. Y eso lo hace a través de dos organismos distintos. Es decir, la información a él le llega por el oído, le va por los nervios y con esto lo transmite al cerebro y genera los conocimientos de esa información. Y en cambio, para la expresión, los conocimientos que tiene el cerebro los lleva por los aparatos motores que van por la faringe, llegan a la boca y por ahí señala las expresiones. Entonces vemos que estos dos elementos, hay una reversibilidad, transforma las expresiones, las informaciones en conocimiento y genera, a partir de los conocimientos, genera informaciones. Y ahora vamos a ver, para que se hagan una idea de lo complejo que es la comunicación, una utopía de Wells. Voy a ponerles nada más el ejemplo. Se considera que son unos terrícolas, que estos van a un planeta desconocido, estos terrícolas son franceses y españoles, van a un planeta desconocido y ahí les atiende un natural del planeta y les explica en qué están trabajando. Y empieza a hablarles en lo que están trabajando y lo curioso es que los dos le entienden perfectamente lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que cada uno entiende una cosa distinta. El francés entiende, estamos investigando la influencia de los electrones sobre la emanación. Y otro dice, estamos trabajando en el peso de los cuerpos sólidos. Esta es la idea de comunicación, es decir, que nos creemos que nos hemos comunicado, pero que estamos enviando informaciones que cada uno los entiende de su manera y que no corresponden con la realidad. Esto ya sabemos, hubo un hecho histórico muy conocido que generó un problema muy gordo a nivel mundial por una mala interpretación de un mensaje, de una comunicación fundamental. Es decir, es muy difícil. Y ahora, ¿cómo utilizamos también nosotros para que se manejar ciertas cosas? Pues utilizamos manuales, documentos, es una información, el conocimiento lo transmitimos en un documento que es utilizado y manejando ese documento hacen las actividades que se reflejan los conocimientos y hay que hacer unas actividades en base a esa información. Si la información, el conocimiento a esta información se ha revertido eficazmente, entonces ¿qué ocurre? Pues que muy bien, toma uno el manual y siguiendo el manual actúa todo perfectamente, lo entiende perfectamente. Pero si uno los conocimientos al documento no los ha llevado adecuadamente, ¿qué ocurre? Y lo habrán visto muchas veces que hay manuales que no hay quien los entienda. Es decir, el conocimiento se da pésimamente al manual y no hay quien entienda ese manual. Es fundamental hacer una transformación fidedigna de esos conocimientos en la información. Y aquí tenemos a nuestro amigo Joseph Bernard Shaw, que nos da una idea de lo que es la comunicación. Dice, el mayor problema de la comunicación es el efecto ilusorio de que se ha conseguido. Y cuando falla, sé que crees que comprendes lo que piensas que yo he dicho, pero no estoy seguro de que entiendas que lo que tú oíste no era lo que yo quería decir. Ya la idea de lo complicado que es la comunicación. Y ahora tenemos a otro elemento, y con esto terminamos la comunicación, a un antropólogo, Mehrabian. Dice, en toda relación de comunicación esta la podemos hacer de varias maneras. Con el lenguaje hablado, con diferentes tonalidades, con el lenguaje escrito o también con el entorno corporal. Entonces, claro, eso que dice, por ejemplo, ahora lo voy a decir yo, eso que dices está bien. Eso que dices está bien. Fijaros cómo el cambio de tono. Estoy emitiendo informaciones completamente distintas. Ahora, hay una sorpresa todavía mucho menor en nuestros canales expresivos y son los siguientes, que lo tenemos aquí. Se ha comprobado, este antropólogo haciendo infinidad de estudios reconocido mundialmente, que el 7% de las informaciones se transmite con la palabra, el 38% con el tono de la voz y el 55% con el movimiento del cuerpo. Es impresionante, o sea que yo estoy dando una clase creyendo que lo estoy explicando muy bien y resulta que no me funcionan ni el cuerpo ni la voz.
O sea, lo estoy haciendo, no se han enterado prácticamente de nada. El último punto, el cambio. Esto sí que es complicado, pero es fundamental, y en informática es fundamental. Para generar toda la informática, toda actividad, toda creación nueva, supone cambios. Y para eso, pues hay. Y entonces tenemos aquí también a un amigo muy antiguo, Maquiavelo, que todos recordarán en la obra El Príncipe, en 1532, y decía: no hay nada más difícil de admitir, más peligroso de conducir o más incierto de éxito que liderar la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tiene por enemigos todos aquellos que han trabajado bien bajo las viejas condiciones y por tibios defensores los que pueden hacerlo bien en las nuevas. Imaginemos aquí a un inventor, este señor que ha inventado la rueda, todos sabemos la importancia que tuvo la rueda. ¿Y cómo hacen los que están trabajando? Pues es la realidad, que no escuchan. No se puede producir el cambio porque es que no le escuchan, no quieren saber nada, le rechazan, está ofreciendo la rueda y dice: no, gracias, estamos muy ocupados, ni puñetero caso. Es la realidad de lo que ocurre normalmente. Actitudes frente al cambio. Bueno, aquí las tenemos, no hace falta decir nada. Los defensores que comunican a otros el cambio y les hablan de que hay que adaptarlo y tal, defienden el cambio. Los indiferentes, que les importa un pimiento y piensan que no va con ellos. Los incubadores, que son los que están deseando introducir cosas nuevas y a los que hay que convencer en el cambio, porque ellos entonces inmediatamente lo van a apoyar por todos lados. Y los oponentes, a los cuales no obstante hay que escuchar, porque siempre es bueno escuchar a la oposición. Lo malo es el que no habla, el que se mantiene silencioso, pero los oponentes hay que escuchar lo que dicen. 3 actitudes básicas al cambio, voy a decirlo rápidamente. ¿Por qué cambiar? Las cosas están bien tal y como están ahora, es decir, es la persona que no quiere cambiar nunca. Otro aspecto es decir: la gente se va a sentir frustrada por el cambio, ignóralos y meta el cambio porque se van a frustrar de todas maneras. Y luego ya el que de verdad quiere cambiar dice: esto está muy mal, tenemos que cambiar, debemos cambiar. Y ahora tenemos aquí a un técnico que le dan una nueva forma de trabajar, automatizada y tal, y entonces vamos a ver los 3 aspectos que se plantean en él: el de conocimiento, el de sentimiento y el de comportamiento. El de conocimiento, intelectualmente, prueba el programa, lo hace tal, pienso que es correcto, no tiene ningún fallo, funciona perfectamente, intelectualmente, pero no hace nada. Es decir, no. El siguiente, el sentimiento. Trabaja con él, ve que es amigable, que le parece bien, que funciona bien. Me parece bien, ¿no? Se encuentra luego uno a gusto trabajando con él, pero se queda así. Y luego ya el de comportamiento, es decir, el que se mueve y dice: lo haré, trabajaré de la nueva forma. Y ahora vamos a ver, y esto es muy importante, el comportamiento de la gente frente a los cambios. Y esto lo deben de tener en cuenta muy los informáticos, que están muy tecnificados y poco están teniendo y tienen menos conocimiento en el entorno humano. Ante un cambio, la primera situación, esto es muy estudiado, es que la persona quiere mantenerse tal como estaba, en el status quo. Es decir, yo estoy así, de aquí no me mueve nada, yo sigo como está, ante un cambio que se presenta. Pero de repente, claro, el cambio es que hay que hacerlo. Y entonces queda paralizado. Dice: yo sabía hacer eso, pero es que ahora esto nuevo no sé hacerlo. Y se queda paralizado. Dice: ¿y ahora qué hago yo? Si no sé nada. Y entonces pasa el tiempo y es lo que hace decir: bueno, pues yo voy a ir en contra de esto y no estoy de acuerdo con esto. A ver si es que esto no me vale, a mí me preocupa, yo no sé hacerlo y va contra ello. Pero a su vez dice: bueno, ¿y por qué me van a imponer a mí esto? Y entonces ya llega a una situación de cólera. Y dice: a mí me tienen que demostrar que esto es mejor que lo que yo estoy haciendo y si no me lo demuestran, yo, bueno, y entonces es tremendo. Pero él ve que la fuerza del cambio sigue avanzando. Y entonces lo que quiere es entrar en negociación, decir: pues mira, estas cosas mías con esas otras se podían cambiar y todo esto, y entonces podríamos negociar el cómo compartir ambas formas. Pero ve que el cambio sigue y entonces entra en una depresión. Fijaros si es grave la depresión, que en una empresa multinacional hace muy poco tiempo, hace un par de años o cosas así, no más, 16 empleados se suicidaron por la presión que en el cambio impusieron sobre ellos. Se llevó a juicio por los sindicatos y un número de directivos fue condenado. Bien, en el estado de depresión, esta es la situación extrema que se puede presentar en la depresión. Pero lo normal es que las personas digan: bueno, ya lo tenemos todo perdido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a probar. Empiezan a probar, empiezan a aprender el nuevo sistema, empiezan a comprenderlo, empiezan a saber manejarlo, a abanderarse con él, hasta que llega un momento en que ven que eso funciona y que han aprendido, ya tienen las habilidades para manejarlos y finalmente aceptan el producto. Es la reacción de la gente frente a los cambios.
¿Qué debe hacerse durante esta transición? Pues está claro, hay que dar información de lo que se va a hacer. Hay que tener inclusión, y esto en la mejora de los procesos software se ha visto en la organización de las mejoras, que deben participar en el proceso de mejora personas que van a sufrir el cambio. Deben de estar participando junto con los expertos en cambio. Deben de recibir un apoyo pues para aprender a manejarlo. Tienen que tener seguridad que si se equivocan no van a sufrir penalizaciones. Y hay que formarles, hay que darles las habilidades para que puedan manejarlo. Y ahora vamos a ver, como fase última, y luego nos quedará solo una transparencia, algunas reglas y consideraciones para gestionar el cambio. Aquí tenemos las siete reglas, hay muchas más, pero solo voy a plantear 7. La primera es que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Cuando hacemos un cambio, hay los innovadores que enseguida se acoplan al nuevo cambio, se incorporan inmediatamente. Vemos aquí el porcentaje que es. A continuación, ya los visionarios o son los primeros adaptadores que ya ven cómo eso va y tienen la visión, ven que es bueno y se adoptan enseguida. Y luego están los pragmáticos que ven que ya hay una minoría que funciona y ven que están funcionando bastante bien, pues ya se incorporan. Y luego los conservadores que dicen, bueno, ya hay bastantes, vamos a esperar todavía un poco, a ver qué pasa, a ver si esto funciona. Y son los conservadores. Esto veo que están en 34. Y luego, por último, los escépticos, los que nunca van a aceptar el cambio, que es un 16%. En la pandemia, no se lo habéis visto aquí en España, hay un porcentaje de personas que niegan la existencia de la pandemia, que no se vacunan ni se vacunarán. Van en contra de todo. ¿Por qué? Porque consideran que eso no existe. O sea, están en contra de ello. Y siempre, pero en todos los aspectos de la vida, siempre habrá un porcentaje de este tipo. Y ahora vamos a establecer el fundamento correcto para los cambios. Y esto es fundamental por lo informático. Tenemos 5 aspectos. La visión del problema, a dónde queremos llegar, las habilidades que hacen falta, los incentivos que se van a dar a las personas, los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y el plan de acción. Si estos 5 elementos surgen, el cambio se producirá. Ahora, si no hay visión de dónde se quiere ir, hay de todo lo demás, habilidades, incentivos, recursos y plan de acción, pero no se sabe a dónde se quiere ir, entonces ¿qué hay? Pues indudablemente hay una confusión. Estamos diciendo, bueno, que estamos haciendo esto y ahora, pero ¿a dónde vamos? Si no se sabe, pues una confusión. Eso no termina. Si lo que faltan son habilidades, es decir, se tiene la visión, hay incentivos, hay recursos, hay plan de acción, pero no hay las habilidades. Entonces nota una angustia de ver que quieren ir, que hay la visión a dónde se quiere ir, pero no están capacitados para llegar. Se produce una angustia. Si lo que faltan son los incentivos, pues las cosas pues cambian, pero sin ninguna prisa, van a su ritmo y se va haciendo el cambio gradualmente. Ahora, faltan los recursos. Hay una visión, las capacidades, los incentivos, el plan de acción, pero los recursos necesarios para llevarlo adelante no hay. Entonces, ¿qué se produce? Una frustración. Y por último, no hay plan de acción. O sea, hay todo menos no hay un plan de acción. Entonces, si no hay un plan, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se empiezan a hacer las cosas y como no hay un plan de acción, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo que se hace es que se inicia varias veces sin llegar a nada. O sea, realmente falta el plan de acción. La fase de transición o valle de lágrimas. Pues esto es que cuando se establece un nuevo proceso, indudablemente hay que tener en cuenta el tiempo, porque hay una etapa primera en la que las personas están aprendiendo, que tienen menos productividad y por ello llega un momento ya en que alcanzan el régimen y ya producen mucho más. Razones para la resistencia al cambio. Pues son muchas, aquí he puesto unas cuantas. No hay una clara definición del cambio. Claro, si la gente no sabe a dónde va, pues se va a resistir. Otros que consideran que los cambios no les afectan a ellos, con lo cual, ninguna consulta a las partes interesadas, ya lo había indicado antes, es decir, que es fundamental que las partes interesadas que van a subir el cambio sean consultadas y que participen en ese cambio. Otro, insuficiente conocimiento del cambio, indudablemente, se ve claro. Falta de soporte continuo desde la autoridad del cambio. Si se indica un cambio, el equipo que está llevando el cambio va a las distintas unidades para implantar el cambio y la dirección no lo soporta y las otras unidades no quieren, pues no consiguen nada. Es decir, falta de soporte continuo de la autoridad. También miedo al cambio o una ausencia de un entorno saludable y constructivo. La comunicación del cambio. La comunicación es clave para vencer la resistencia al cambio. Es decir, tiene que existir, es fundamental. Es un elemento clave, sin comunicación no se va a producir el cambio. Pero es importante el utilizarlo correctamente. 3 aspectos en las acciones de comunicación.
Uno primero, utilizar técnicas, como son los encuentros, que pueden ser los desayunos que se hacen entre los miembros del equipo, en los cuales hablan, intercambian ideas, va creando un ambiente. Las reuniones informativas periódicas, donde el responsable les informa de cómo está todo, la situación y todo, y están todos informados de la situación en la que se encuentran. Y luego reuniones de comunicación en sentido ascendente, en que los responsables se reúnen con los miembros del equipo y hay una comunicación y preguntas en todos los sentidos, en la cual preguntan sus dudas, sus cuestiones y son atendidos y todo. Es decir, establece estos mecanismos establecen una relación fluida. Otro aspecto es actuar sobre los factores espaciales. Si los miembros de un equipo están cada uno en una habitación y no se pueden comunicar nada más que con el ordenador, pues vaya, tiene que haber una comunicación fluida entre todos los miembros del equipo. Y luego cuidar la relación día a día entre todos los colaboradores, es decir, dar un ambiente en el cual los colaboradores todos se sienten soportados por el responsable. Luego, habilidades para la comunicación efectiva. Aquí tenemos unas cuantas nada más, pero ya solo voy a mencionar de ellas. Preguntas abiertas. Imaginémonos que se está haciendo una cosa y entonces se va a hacer algo, se ha decidido hacerlo y dice, bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Te parece bien? ¿Sí o no? Entonces, que solo le da la opción de que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero no le da opción de que presente su punto de vista. Entonces quería decir, bueno, ante esta situación, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú sobre esto? Es decir, hay que hacer una pregunta abierta para mantener la comunicación. Otro aspecto es el mensaje con yo. Por ejemplo, tú estás equivocado, pero en vez de tú, yo utilizo yo. Yo opino de forma diferente. Indudablemente, el choque es mucho menor, es decir, la comunicación sigue manteniendo. Tenemos aquí una serie de aspectos de este tipo. Sugerencias para evitar los efectos negativos de los rumores. Un aspecto brutal. Es decir, primero, pues comunicar anticipadamente todo lo que hay. Tener informada a toda la gente de todo lo que hay por los mandos y todo, sea bueno o malo, pero es preferible que oigan cosas malas de los mandos a que haya murmuración. Y luego, por último, lo que sí hay que hacer es que al que murmura hay que ponerle delante de todos y que delante de todos explique las razones por las cuales ha dicho lo que ha dicho. Recursos para el cambio. Bueno, pues claro, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos los recursos preparados para el cambio, imaginaros en un proyecto en que no hay ninguno que sepa planificar o un proyecto en que no hay ninguno que sepa lo que es la calidad. Y así, lo mismo que esto, otros aspectos. Pues en cambio, es decir, si el equipo tiene falta de elementos que cubran todos los aspectos que son necesarios en un proyecto, pues indudablemente ese proyecto va a ir muy mal. Entonces, los líderes del cambio deben de asegurarse de que disponen de todos los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Y uno de ellos es el plan de acción. El plan de acción es un contrato que hay que seguir al pie de la tabla. Y lo cual no quiere decir que eso haya que hacerlo y que tenga que cumplirse. Siempre que haga falta se cambiará, pero existe siempre un plan de proyecto. Descuidos típicos cuando se planifica el cambio. Aquí tenemos unas cuantas, yo solo os voy a comentar alguna cosa. Por ejemplo, la primera, no tomar en cuenta las necesidades del usuario. A mí me ha ocurrido de técnicos, analistas que han hecho aplicaciones, las han desarrollado, muy bien, este es lo que tiene este problema, van y le dicen, mira, te hemos hecho esta aplicación que te va a solucionar este problema y además te lo soluciona de esta manera o de otra. Bueno, pero es que esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es otra cosa, es decir, que han desarrollado una aplicación solo desde el punto de vista técnico, como ellos lo ven, y se lo han solucionado, pero no han tenido en cuenta que el usuario tiene otros planteamientos distintos, no han hablado ni con él. Fatal. Y esto ocurre con una cierta frecuencia. Otro, permitir que las tecnologías produzcan sistemas elegantes que no les sirven a las personas. Pues nada. Una tecnología nueva que ha llegado, la ponen, la adorna, bueno, se la presentan y tienen unas dificultades tremendas para manejarla, para hacer sus actividades. Y otro aspecto, aquí el último que tenemos aquí a la derecha, no identificar a los afectados por el cambio. ¿Cómo voy a hacer yo un cambio en toda una serie de grupos sin conocer a quiénes se les afecta el cambio? Tengo que saberlo para ver qué características tienen y ver cómo llevarles el cambio y que sea aceptado. Si no sé ni a quiénes le voy a llevar el cambio, más lo voy a hacer. Descuidos típicos cuando se planifica el cambio. Otros tenemos no obtener el apoyo para los cambios en todos los niveles. Lo que comenté ya antes, es decir, el apoyo de la alta dirección o del apoyo de la parte de abajo. Es decir, que cuando yo voy a implantarlo en un determinado sitio, la dirección no me apoya para que implante eso. O bien las personas de debajo están todas en contra de ese esfuerzo. No ha habido negociación con ellos. Y otro es
tendencia a considerar solo los costes a corto plazo. Indudablemente, si hay que crear una unidad de gestión de procesos y una serie de cosas, pues hay un inicio en el cual el coste es superior, pero hay que ver las cosas con una perspectiva. Luego también una tendencia a no definir las expectativas claramente. Pues es un descuido pues, que no se puede pasar. Y los dos últimos, tendencia a ignorar las quejas. Y es curioso porque los líderes de proyecto escuchan que se quejan porque de ello aprenden mucho, mientras que los silenciosos, esos son los peligrosos, porque pueden hacer daño y no se entera uno de ellos. Y los líderes dicen que prefieren a los críticos que a los silenciosos. Te quedan 5 minutos, Gonzalo. Vale, en 5 minutos termino. Pasos a dar para enfrentarse con la resistencia. Pues por pasos a dar para enfrentarse a la resistencia, pues es identificar que existe resistencia. Por ejemplo, si yo a alguien le estoy explicando una cosa y me vuelve a decir, oye, ¿qué es lo que se trata? Pues esto o aquello. Y al rato me dice, oye, ¿y esto qué es? Y ya se lo he dicho 3 veces, indudablemente es que esa persona opone resistencia, ahí hay resistencia. Y luego nombrar la resistencia. Si alguien que le digo algo, me digo, a ver, ¿qué opinas tú sobre esto? Y empieza a soltarme un rollo que no termina, y le digo, ¿me lo puedes decir más corto? Porque claro, es que quiere enrollarse una idea. O le digo, ¿y esto qué opinas de esto? Sí, no. Y nada más dice sí o no, o se calla, pues entonces es que ahí hay una resistencia. Y lo que hay que hacer ante esta circunstancia es permanecer tranquilo, porque el problema no es de él, contra él, sino que el problema es por el cambio. Y entonces, respuesta dada C, si da uno varias veces la respuesta, es decir, tú es que no tienes ganas de comprometerte con el cambio, porque es lo que parece. Y ahora lo último que es un ejemplo del problema tan grave que puede tener el intentar introducir un cambio. Consideremos la Edad Media en el mundo cristiano. En el mundo cristiano las cifras que se utilizaban eran las cifras romanas. ¿Las tenéis aquí? ¿Qué ocurre aquí? Aquí no hay rango. La C vale 100, la ponga donde la ponga, y la de 1000 la ponga donde la ponga. Es decir, no hay rangos. Además tampoco tienen cero. Si yo les planteo esta suma, pues tiene bastantes dificultades llevar a cabo esta suma. Ahora vamos al mundo musulmán. Ellos tenían del 0 al 9. Aquí sí hay rango, el 6 lo coloco en la fila de la derecha, no hay ningún problema. Lo muevo una posición a la izquierda, 60, otra, 600. Vemos que ya hay unos rangos y el 0 es una cifra espectacular, tiene unas posibilidades tremendas. Ahora vamos a hacer una suma, la ponemos ahí y vemos que relativamente todos hacemos esta suma sin ningún problema y con toda facilidad. Ahora vamos ya por último, la última transparencia. ¿Qué pasó en el mundo cristiano en la Edad Media? Pues os lo voy a decir, en el año 938 nació en Francia una persona que se llamaba Auvergne y esta murió en el 1003. Esta persona fue enviada a un monasterio de Cataluña. Allí esta persona entró en contacto con los árabes y conoció el sistema decimal. Vio que era muy bueno, entonces decidió en la escuela del monasterio pues enseñar el sistema decimal. A los 43 años fue enviado a Reims como arzobispo de Reims y entonces allí, en todas las escuelas de la diócesis, enseñó el sistema decimal. De ahí fue enviado de nuevo como arzobispo a Rávena en el año 998 y 999 en que fue elegido papa, y también hizo lo mismo en todas las escuelas de la diócesis, pues llevó el sistema decimal a todas las escuelas de la diócesis. En el año 999 fue elegido papa y en el 1003 murió. ¿Qué ocurrió? ¿Qué opinaba la cristiandad de él? Consideraron que papa estaba poseído por el demonio. ¿Por qué? Porque había intentado introducir el sistema decimal en la cristiandad. Dice, ¿y cómo es posible que intente introducir un sistema maldito que proviene de los infieles en lugar del sistema romano tradicional? Además, es que funciona muy bien. Era la principal queja que le echaban. No había introducido las cifras árabes que venían de los infieles en lugar de las cifras romanas. Y entonces se lo achacaban a alguna función. Efectuar rápidamente operaciones cuyos resultados eran exactos
representaba magia y no podía provenir más que de un poder diabólico. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo una negación total. Pero fijaros más, estamos hablando del año 1003 en que murió. En el año 1250, esta persona, este papa, fue desenterrado y se echaron sobre él exorcismos para expulsar al demonio que se encontraba en él, porque el Papa Silvestre fueron exhumados a fin de echarle exorcismos porque consideraban que estaba protegido, que estaba poseído por el demonio. Fijaros el cambio. ¿Hasta dónde llega la negación del cambio? Entonces no nos creamos que yo he hecho una cosa muy buena, que la voy a implantar y que esto ya todo el mundo sobre ruedas lo va a aceptar. Envidias de todo tipo, es decir, el cambio va a ser muy difícil. Bueno, y con esto pues he terminado. Os he dado una pequeña exposición de estos 4 conceptos que espero les resulten interesantes. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micro. Damos oportunidad a un par de preguntas para agradecerte tu ponencia. En lo que se anima al público, creo que de los factores que estás mencionando, más en la incidencia que tenemos en esta pandemia, son muy notables y muy importantes a tomar en consideración. En el sentido de lo que hablabas, en cuestión de evolucionar a las personas, si pudieras resaltar una característica de cambio que tiene impacto en la información, ¿cuál sería la prioritaria desde tu punto de vista más con esta pandemia? De esta pandemia, pues yo lo que he visto es, para mí, los cambios de información continuos y contradictorios. Ha sido un problema, al menos en España, ha sido un problema continuo, que eso ha llevado pues, a una incertidumbre en muchas personas. Ok. Y tú como experto, ¿cómo crees que pudiera medirse ese impacto? Bueno, pues ahí, mediante encuestas y haciendo una estadística, preparando las preguntas adecuadas en esos aspectos y haciendo una estadística se podría llegar a ver qué efectos ha producido en las distintas personas los cambios continuos de información. Es decir, y por ahí se podría sacar algo. Habría que preparar las preguntas adecuadamente, pensarlas y ponerlas en ese aspecto. Muchas gracias. Nos escribe Jesús Ibayona, que la conoces bastante bien. Sí. Comenta, el cambio y la resistencia al cambio en el proceso de transformación digital que viven las organizaciones donde se requieren líderes transformacionales y flexibles al cambio es muy importante. Y más, obviamente, en esta pandemia. Y pareciera una cuestión de verla muy por encima, ¿no? Pero ya cuando estás a nivel organizacional y con esta pandemia y estos cambios culturales que puede tener la gente, hay una resistencia al cambio y eso puede tener un impacto, obviamente, en el beneficio, ¿no? Hablándolo económico, hablándolo de vida, hablando en el impacto de proceso de desarrollo de software, de cualquier tecnología, en su implementación hacia una organización y obviamente hacia una persona. Entonces yo creo que lo que nos acaba de dar como una línea base de conocimiento en cómo impacta todo esto y que actualmente ha habido muchas preguntas, cómo evolucionamos como sociedad en esta pandemia, ¿no? Con lo que ya tenemos y hacia dónde vamos. Creo que es muy interesante y tomarlo en consideración. Pues te agradecemos, doctor Gonzalo, esta ponencia. Déjame compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. He compartido pantalla, ya. Sí, ya, yo creo que ya me están viendo. Agradecemos. Antes de cerrar cerrar esta conferencia, Isaac Rodríguez dice, tiene una duda sobre la estadística de la fuerza del cambio y de sus etapas. ¿Es solo para cambio en empresas o también aplica en la vida cotidiana? Te pregunta Isaac. No entiendo lo que... Ok, dice, tengo una duda sobre la estadística de la fuerza del cambio y de sus etapas que mencionaste. ¿Eso se puede aplicar a empresas o también se puede aplicar a la vida cotidiana? Bueno, todo lo que yo estoy diciendo, fundamentalmente a la empresa.
Ok, fundamentalmente a la empresa. Todo lo que está diciendo son aspectos, todo en el cambio, todo lo que está diciendo son cosas que hay que tener en cuenta. El equipo de mejora de procesos tiene que tener en cuenta todo eso y hacer las estadísticas para llevarlo a la empresa. muy bien. Pues te agradecemos, doctor Gonzalo, agradecerte tu disposición. Es una lástima que no, por esta tercera, cuarta o la quinta, en algunos países no pudiste viajar aquí a Torreón, pero esperemos el siguiente año te tengamos de nuevo por aquí. Agradecerte siempre tu disponibilidad, tu conocimiento y como agradecerte públicamente nuevamente cómo has incidido en varios investigadores a nivel mundial sobre la ingeniería del software y cómo llevarla a cabo. Pues a nombre de la Universidad Tecnológica de Torreón, de Canieti, que es una cámara que agrupa a varias empresas de desarrollo tecnológico, y de CIMAT, y obviamente del Congreso, agradecerte tu disposición. Te haremos llegar esta constancia de manera digital. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Gonzalo. A todos los asistentes, por favor, irse a cada uno a sus enlaces, a sus talleres, a los artículos, a donde se hayan inscrito. Muy bien, nos vemos de nuevo en el enlace global para la ponencia magistral del día de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Vale, gracias. Nos despedimos de esta comunicación. Gracias a todos y que os vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.